Tome, Marcelo. Hermanos, un enfoque, busquen en Isaías, por favor, 59 y 60. Un enfoque del curso ha sido mejorar nuestro aprecio de la pasión en las Escrituras. Y pues uno, ¿verdad? Presto a este asunto lo encuentra en toda parte, especialmente los profetas. Estoy 100% seguro, pero dejen de hablar, chicos. Estoy 100% seguro que los profetas, ¡yay! Toda la bulla. Estoy 100% seguro que los profetas no aburrieron a nadie, tanto por lo que decían, el contenido, y su entrega. Es más, muchas veces vemos que fueron reacciones violentas contra ellos. Por algo era. En 59 encontramos un bajonazo, el profeta hablando, pues ahora como parte del pueblo, a mediados de 59, y después cambia marcha y habla por Dios. Vea versículo 9 en adelante. Por eso se alejó de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tienta como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, no la hay. Salvación se alejó de nosotros. Y así sigue la rebelión. Pero cambia, entonces 16. Dios vio que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y continúa lo que hace Dios terminando en 21. Y este será, aquí viene el consuelo, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y esto va en ascenso hacia un clímax que es 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos y así sigue. Entonces, hermanos, mire, la lectura nuestra de la palabra de Dios está, el propósito antes de nosotros compartirlo, es entrar en el sentir del profeta original. Y eso ha sido el ejercicio en parte de esta clase, de hacer sentir, primero, depresión, fatal todo, eh, oscuridad. Cuando el profeta utiliza esas metáforas, gruñimos como osos, lastimeramente, lloramos como palomas. Da tristeza, da ganas de llorar. Y el contraste es lo que Dios va a hacer. Y luego el llamado pactual a responder. El llamado pactual del Dios que hizo y promete
ahora levantarnos. Que Dios nos ayude, hermanos. Eh, Creo que las tareas de esta semana preguntaban del por qué para muchos el Antiguo Testamento era aburrido. ¿Fue esta semana o la semana pasada? Bueno, en una de las tareas te, te preguntaba que por qué para muchos cristianos el Antiguo Testamento es aburrido y quiénes tienen la culpa porque sea aburrido, los pastores, los predicadores, ¿verdad? Oremos. Padre, infinitas gracias por tu palabra impresionante, tu palabra maravillosa. Enséñanos, Señor, a entrar una vez más en el espíritu con que predicaba los primeros profetas tu palabra a tu pueblo, para que nosotros sigamos portando el manto profético a nuestras iglesias de hoy. Bendice esta clase. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos, ante todo, a continuar con las presentaciones de los que no presentaron la vez pasada. No vino Mario, no vino Mario. Marcelo le toca. Ahí sigue un poquito la introducción, entonces. Eso me lo dijo la semana pasada. Joanny, Joanny, la, una porción, unos minutos hasta que yo te pare de una parte del sermón. Los demás hicieron la introducción. Usted puede escoger otra parte. Yo estoy aburrido de introducciones, pero usted predica hasta que yo te paro. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia reputaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Queridos hermanos, aquí podemos ver, y lo tomé a propósito, porción bíblica, porque estamos hablando de homilética, y aquí podemos ver cómo se aplica la homilética en la predicación de la palabra. Salta a la vista que la primera característica que se menciona de Apolos es su elocuencia sobre la capacidad sobre las escrituras. Apolos era fluido en palabra, tenía talento, eficacia para persuadir, conmover, gestos, ademanes. Definitivamente este don es el requerido específico para la labor expositiva del Evangelio. Es tan valioso y muy escaso. No cualquiera lo posee. Es como el canto. Todos cantamos, pero no todos nos oímos bien. La última vez que yo canté en la iglesia, los hermanos apostataron de la fe. Ante estas capacidades requeridas, cualquiera que anhele el obispado y no las tenga, tiende a desanimarse. Sin embargo, es necesario que sigamos adelante y que nos instruyamos, porque es el requisito principal para la función de ser apto para enseñar, según nos dice Primera de Timoteo 3:2. Sin embargo, hermanos, ustedes no tienen la capacidad natural de la oratoria,
no es excusa para que ustedes no atiendan el llamado del Señor a predicar el Evangelio. El Rey, el soberano, nos da un mandato real de predicar y hacer discípulos. ¿Qué pasa si Dios te llama a cumplir su voluntad y pones de excusa que no puedes hablar? ¿Crees que la impecable elocuencia con la que se necesita impedirá que Dios haga su labor? ¿Eres tú o eres Dios el que hace la obra? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ok, Éxodo. muchas gracias. Es el sermón que estás predicando a la iglesia, pero nos estaba hablando, Precisamente para nosotros, sí, específicamente. el punto es traer lo que vas a dar en la iglesia. ¿Cómo lo vas a adaptar para la iglesia? Porque el otro punto es que si bien es cierto que todos nosotros como llamados a la predicación ministerial, eso aplica para todos nosotros en el aspecto de que tenemos que predicar a los demás. Ok, Y estas herramientas, lo va a acomodar. exacto, ¿Cuál es el tema principal? atender el llamado de la predicación. Y Apolos es el ejemplo de cómo hacerlo. Ok, comentarios. Ahí están los micrófonos. Hay otro micrófono. Hola, hola. Él es la competencia de Juan Bonstra. Ajá. Es como escuchar Juan Interesante. Bonstra. Y eso mismo, lo que acaba de comentar con usted, que no pareció una prédica, sino un programa, ¿verdad? Pero con esa voz y así, buenísimo. La duda que tenemos nosotros entonces es esa distinción que entre la prédica ya real en vivo y radial, que era lo que hablábamos ¿Y con la qué? Bonstra, y la cuestión radial, Ah, que no es lo mismo, ¿verdad? O no. sea, los ademanes y todo lo demás que tiene que haber, o sea, la voz es genial y se ve la experiencia. Entonces, no te deshaces de tu gorra locutor. Sí, pues dependiendo del tamaño del público, ¿verdad? Usted habla muy familiar, ¿verdad? Muy cómodo, mucha confianza, pero ante un público grande posiblemente se necesita otro aspecto. Em, yo les dije que Juan Bonstra es tremendamente efectivo en la radio y lo llevaron a predicar y fue un fracaso porque no pudo modificar su presentación. Y un público no es una cabina de radio. Yo tengo una pregunta, pero más que todo era para Giovanni. Si él solía predicar en la iglesia constantemente, si predicas en la iglesia, o sí, ah, antes lo hacías, ahorita no. Ok. ¿Qué cosa? Que si él está predicando actualmente o tiene oportunidad de predicar en su iglesia actualmente, Ajá. ¿verdad? Sobre todo por su experiencia en radio, ¿verdad? Que tiene una voz perfecta, sus lecturas fueron perfectas, todo estuvo perfecto. Ujú, ujú. Pero tal vez esa experiencia de estar predicando constantemente, tal vez ayuda más a ver la diferencia entre algo radial y algo en público como una Él predicación. estuvo supliendo en Tepeyac un tiempo y también predica en Cartago, ¿verdad? Y han dado buenos reportes. ¿Algún otro comentario? Nada más en la escala, ¿verdad? Uy, esto no es. En la escala de 1 a 10, ¿en cuál estaba Joanny? ¿Usted cree que estaba en un 6? Yo no. Sí, como un 4, ¿verdad? Y estaba aquí. Ahora, era solo la introducción. Entonces, imagino que más adelante el sermón habrá más variación. Ok. ¿Quién más no ha presentado? Todos los demás, ya. Esperaba Marcelo y Mario. Ok, hermanos, vamos a hacer
unas cosas. ¿Perdón? ¿Quién? Sí, tampoco viene hoy. Sí. Em, quiero revisar algunas de las preguntas que nos tocaba. Estoy viendo, hermanos, vea, probablemente, para muchos han sido presentados con cosas nuevas, ¿verdad? Enfoque pactual. No sé si estos principios usted los conocía, los manejaba antes, algunos creo que no. Y he notado como un disfase entre lo que ustedes, porque todos leen esto y todos son excelentes al leer el capítulo y responder la pregunta, todos. Súper buenas notas, algunos extraordinariamente perspicaces de leer y entender cuál es el punto de la pregunta. Pero cuando les pedí que hiciera su sermón, no lo relacionaron. Entonces, tengo otra preocupación. Ay, no lo traje. ¿Cuánto han asimilado Sincan? Porque la tarea final va a involucrar a Sincan, el examen final. Entonces, para que no hayamos echado a perder el curso, vamos a remachar al final, después o junto con el sermón, y al final de esta clase voy a dar la tarea, vamos a hacer otro ejercicio final. Em, en el capítulo, bueno, varios de los capítulos tienen que ver con la Biblia como documento de pacto. Espero que esto nos haya quedado claro y yo creo que sí. En el capítulo, ¿qué? No, nada más pasado aquí. Vamos a 4, a la 4, rápidamente. Esto es importante que cuando usted predique el Antiguo Testamento, le ayude a su congregación a entender por qué tan larga historia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios reveló su salvación de manera lenta y larga? ¿Se acuerda? Por, ajá, amplíe. Porque las consecuencias del pecado fueron tan desastrosas em, que se necesita tiempo para que podamos ver con claridad y entender el plan redentivo de Dios en la historia. Entendemos lo que estamos diciendo en ese, porque hay dos puntos, hay otro punto también. Entendemos lo que estamos diciendo. Las consecuencias del pecado dañaron todo, todas las relaciones, matrimonio, relaciones de prójimo, relaciones sociales, relaciones religiosas, todas. Era prácticamente, por decirlo así, siendo finitos, era imposible que Dios mandara a Cristo a morir en la cruz y que ya entendiéramos la salvación. Imposible. Se necesitó esa. Entonces, cuando usted predica esa historia, estamos hablando de esto, del por qué Dios necesitaba tomar este tiempo, porque el pecado dañó lo que se está tratando en X pasaje. Y hay un segundo punto, porque se tuvo que tomar un proceso largo. ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo punto? Por, amplíe.
¿Cuál es la metáfora que se usa en el capítulo? La flor. Un botón es una rosa, pero no está abierta, ¿verdad? Entonces, Dios también por nuestra incapacidad de recibirlo todo, ¿verdad? Dios pudiera haber agarrado, por decirlo así, todo un libro de doctrina y haberlo entregado a los apóstoles con Cristo. Mentiras que lo fuéramos a entender. Entonces se necesitó por nuestra dureza e ignorancia, se necesitó hacerlo paulatinamente, poco a poco, así, abriendo poquitito y caminando y poquito más. Hemos recomendado el libro de Van Groningen sobre la revelación, el progreso de la revelación. Súper importante, si usted va a predicar el Antiguo Testamento, necesita saber en el libro que usted va a predicar cuál es el progreso, qué movimiento se ha hecho, el botón, para saber dónde usted está ubicado en la historia de redención. Estamos enfatizando, hermanos, que predicar bien es trabajo. Ustedes sudaron ahora con bosquejos y con contexto y todo, pero no están completos, no están completos. Y hacer un buen mensaje fiel, no perfecto, no estamos, ninguno vamos a ser perfectos, pero tenemos suficiente luz que podemos ser buenos y obreros dignos, obreros aprobados. Entonces, ahorita voy a hablar de recursos que usted debería comprar. Sacrifique sus vacaciones, no vaya a la playa, invierta en varios libros, porque si usted está llamado a predicar la palabra de Dios, hay inversiones y hay sacrificios que hay que hacer. Yo me acuerdo cuando llegaron la caja de los comentarios de Calvino. Yo iba en bicicleta a clases de seminario por ahorrar. Y eran 14 millas. ¿Cuántos son? Como 25 kilómetros. En bici. Llegaba sudada con mi Salbequi. Me refrescaba ante clase y me devolvía 25 kilómetros a la casa, precisamente para poder comprar esa caja de comentarios. Y yo me acuerdo el olor de esos libros cuando llegaron, era como Navidad en agosto, no sé cuándo, ¿verdad? Y ahí los tengo y les he sacado provecho. Los dos principios que encontramos en la historia de redención, rápido. El número 2, ¿cuáles son los dos principios? Ok. Creo que está bien. Vamos con capítulo 5, las preguntas del capítulo 5. Hay tres aspectos que afectan nuestro concepto de la Biblia como libro de pacto. La Biblia es un libro de pacto y son tres, por lo menos tres, que estoy señalando aquí. ¿Cuáles son los tres? Bueno, el primero es que Dios estaba dando a entender que la relación entre él y su pueblo es una relación formal. Hemos enfatizado de que la relación entre Dios y su pueblo es una relación formal. Costa Rica, la iglesia evangélica en Costa Rica necesita saber esto, hermanos, porque la misma iglesia evangélica fomentó de que es una relación informal. Voy si quiero, no voy si no me gusta, salgo, entro. ¿Cuántos evangélicos? Sería bueno una encuesta, hermano. ¿A cuántas iglesias han visitado algún evangélico? Eso es una buena tarea para otro curso. Ir a hacer encuesta. ¿Cuántas iglesias? Todas. ¿Cuántas ha visitado? Aunque solo una vez. La misma iglesia evangélica fomentó eso de, este es más interesante, este no sé qué, este otro tiene, ¿verdad? Entonces la misma iglesia evangélica, como carece totalmente de una eclesiología bíblica, pactual,
ha fomentado que la relación con Dios es informal. Y por eso, pobres pastores de esas iglesias, hermanos, que tienen la carga sobre ellos de retener gente y alcanzar, retener gente y alcanzar gente. Porque ellos mismos dañaron, no tienen concepto de qué es la iglesia del Señor, no entiende que ellos son portavoces de un Dios soberano que va a llamar a los suyos, predique la verdad, claro, persiga, etcétera, pero usted no está, tra- usted no es el factor clave. Y la misma iglesia evangélica pues necesita urgentemente entender de que la relación de Dios y pueblo es una relación formal que Dios establece. Segundo punto, ¿cuál es? ¿Alguien por aquí El, con el micrófono? ¿Sí? el segundo es que la Biblia como documento de pacto es un documento de comunidad, De comunidad. ¿Y eso qué implica, Jonathan? que no hay una interpretación privada. Ok, como es del pueblo y es un libro abierto, cero visiones, profecías, esoterismos, no me venga diciendo que Dios me dijo, porque ninguna profecía es de interpretación humana. Entonces, siendo desde el principio los rollos de Moisés estaban disponibles, más bien del puro principio, estoy seguro que se empezaron a copiar. Se empezaron a copiar para que hubiera copias. Y era tarea de los profetas estar copiando los rollos. ¿Sabe qué tedioso? Los monasterios en el tiempo medieval hacían lo mismo. Recopilaban a mano, ¿verdad? Era su tarea. La Biblia pertenece al pueblo y la Biblia es libro abierto y eso es súper importante también. Y nos toca a nosotros entonces abrirlo correctamente para ayudar al pueblo, a todos, ver lo que está en él. Y tercero, el último aspecto, ¿cuál sería? Si es pacto, hay un soberano y hay un vasallo. Y nosotros no somos el soberano. Nosotros somos los vasallos. Significa que Dios es el que nos rescata y el rescatado, el muerto resucitado, el esclavo liberado, no es el que llega y dice, ah, bueno, ya que me salvaste, ¿qué te parece que no es así? Somos los redimidos y Dios es el que dice, y este es el camino por el cual vamos a caminar. Vamos con capítulo 6. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el libro entero para comprender un texto específico? Y se da el ejemplo de Ageo. Y Rodney Wood también enfatiza eso, el contexto literario, leer antes y después. Porque el autor del libro cuenta con metas específicas, ¿Cuenta con qué? metas Ajá. específicas que él mismo revela en el libro. Y por eso es importante estar familiarizado con el libro entero antes de embarcarnos a explicar textos específicos. Ok, el método gramático histórico nos ubica históricamente en la etapa en que se escribe, si se puede determinar. ¿Cuáles serían los pocos libros del Antiguo Testamento que no sabemos cuándo se escribieron? Job, tenemos una idea por él mismo, por el libro mismo, pero no nos relaciona específicamente. Tiene, así como los mencionados,
los pueblos mencionados, sabemos que se sitúa más o menos en el tiempo de Abraham. Probablemente fue redactado luego. Muchos piensan que Salomón lo hizo. No sé por qué piensan eso. ¿Cuál otro libro no tenemos ninguna idea de cuándo se escribió? Ninguno. Ninguno. Entonces, de todos los 66, tal vez uno, usted no se ubica mucho en la historia, porque Job realmente no importa cuándo se ubica. Eso ya es un caso particular, el libro de Job. Los demás hermanos sabemos cuáles eran las circunstancias. Los profetas usted los ubica en Reyes y Crónicas, ¿verdad? Y los del Nuevo Testamento, las epístolas en Hechos. Entonces, todos tienen un contexto histórico más o menos relativamente acertado. Pero también es importante el contexto gramatical, porque cada autor, inspirado por el Espíritu de Dios, tiene un propósito y son excelentes escritores. El que subestima la calidad de literatura de los autores de la Biblia es un tonto, porque no puede reconocer excelente literatura brava, excelente poesía. A mí se me olvidó todo mi hebreo, lamento decirles, pero los que todavía manejan el hebreo, como los estimados aquí, pueden saborear los quiasmos, los paralelismos, las metáforas, los juegos de palabras, juegos de términos. Es una belleza el idioma hebreo, el arte. ¿Y qué diríamos de Pablo? Pablo es increíble, otro color totalmente, lo denso. Pablo tiene la capacidad de meter en un trozo pequeño toda una teología sistemática en 14 versículos, Efesios 1 del 1 al 14, ¿verdad? Por ejemplo, o Romanos 8, terrible. Entonces, hermanos, mire, merece la literatura bíblica, merece investigación histórica. Y oiga, cuando usted hace el trabajo, ok, usted va a predicar a Ageo, usted va a Crónicas y lee los antecedentes, los post-exílicos tenemos en los profetas mismos, en Ageo mismo, Zacarías, Esdras y Nehemías. Haga el estudio duro, haga la investigación y sabe, se te queda de por vida. Usted no lo olvida, no tiene que volver a hacerlo. Haga su trabajo arduo y se le queda de fondo, se le queda de riqueza. No va a tener siempre que estar haciendo lo mismo si usted lo hizo por primera vez. A mí, este curso me ha ayudado mucho a reflexionar la forma en que leemos la Biblia, porque a veces yo he cometido el error de ir de una vez directo a un libro. Voy a leer Ageo. Y empiezo a leer Ageo y estoy más perdido porque no entiendo el contexto de Ageo, qué es lo que está pasando a la luz de Reyes, otras historias. Y he tratado de proponerme hacer la meta porque quiero ahora estudiar Ezequiel, pero leer todo lo que tenga que ver antes de Ezequiel para yo entender el libro. Y es una de las cosas que me ha ayudado mucho porque a veces yo creo que a todos les pasa, o a hermanos en la iglesia, pastor, estoy perdido leyendo los profetas. Ajá. Porque no han leído el contexto y entender la historia. Y yo creo que este curso a mí me ha ayudado a reflexionar sobre eso de realmente leer con conciencia. No solamente voy a leer Ezequiel. No, tomarme un tiempo previo y cuando llegue a Ezequiel entender cosas como Éxodo el 25 al 40 para entender el tema del tabernáculo. Ese tipo de cosas yo creo que es esencial para la lectura. Un punto importante, los que son pastores. Tu programa de escuela dominical de niños debería enfatizar historia de la Biblia. Nosotros usamos un plan muy simple, se llama el Gran Libro, y en 4 años recorre toda la Biblia, las historias de la Biblia. Los niños no es la edad de estarles dando temas de esto, temas de
del yo y de tú y no sé qué. Los niños necesitan nada más aprender las historias de la Biblia. Yo constantemente, por ejemplo, esta vez estaba predicando Ananías y Zafira el domingo pasado. Y Lucas utiliza, reprendo. Lucas utiliza un término poco usado en el Nuevo Testamento que Ananías sustrajo del monto. ¿Y sabe dónde encontramos ese término? En la Septuaginta para decir lo que hizo Acán. Acán sustrajo la anatema de Jericó, ¿verdad? Con ese término, Lucas está señalando, vea los paralelos. Acán, principio de la herencia a Palestina. Ananías y Zafira, al principio de la iglesia enviada al mundo. Nuevo pacto. Entonces, si la iglesia, yo puse en el chat de la iglesia, lea Acán, Josué 7, antes del domingo. No sé cuántos lo leyeron, pero constantemente tengo que hacer una pausa en la iglesia para contar un relato del Antiguo Testamento porque no lo conocen. Pero usted puede evitar eso si enseña a los hijos, a los niños, desde pequeño, a conocer todas las historias del Antiguo Testamento antes de que lleguen ya grandes, a adolescencia. Entonces, póngale cuidado a su programa de escuela dominical que sea puras historias bíblicas. Ojalá alguna maestra que sea interesante. Nosotros tenemos unas excelentes. La hacen la lección súper entendible y súper recordable, ¿verdad? Conmemorable. Sí. Nosotros tenemos gran libros, son fotocopias y usted puede comprar las copias o comprar cómo los vendemos. Sí. O les damos un original o algo así. Sí. O les sacamos. Sí. Y una maestra de mi iglesia para los párvulos está haciendo todo el currículum con mejores ejercicios, porque no es muy viejo de los 60 y no trae buenos ejercicios. Es nada más la lección, ¿verdad? Pero vamos a hacer un currículum bonito. Ok, ¿cuál error, número 3, cuál error se evita si se toma en cuenta el libro entero y su contexto? ¿Se acuerda que era de la maldición de Dios? Usted trae comida, planta, siembra y no recoge. Y siembra uvas y no hay cosecha. En bolsas rotas, etc. Entonces, si uno predica eso, así pelado, sin ningún contexto, mucho se ha oído en las iglesias para ofrendar para la iglesia, ¿verdad? ¿Qué error evitamos cuando ubicamos a Geo como se hizo como ejemplo en el capítulo? Son 2 errores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Un moralismo superficial y el otro. ¿El otro cuál es? Parecido. Un legalismo tonto, ¿verdad? Que nada, que realmente sería difícil realmente para mí predicar la aplicación como ofrendar para la iglesia. Realmente ese no es el punto. Ellos estaban ignorando la esencia de la religión. Era Dios con ellos. Era un desprecio de la presencia misma de Dios. Tiene más que ver hoy con posiblemente asistencia a culto que ofrenda para la iglesia, ¿verdad? O asistencia a los medios de la gracia, palabras, sacramento, oración, porque Jesús está en medio de su iglesia. Entonces, el templo representaba la presencia de Dios.
Número 5, ¿qué cosa es imprescindible para la correcta interpretación de la Biblia? ¿Qué cosa? ¿De qué? Otra cosa. Por lo menos yo apunté otra cosa que dije aquí. Yo puse ¿Sí? Puse que el predicador haya asimilado de primera mano los pensamientos de Dios, su forma de caminar con su pueblo por medio de la revelación en la Escritura. Esa es la que estaba buscando. Es imprescindible estar familiarizado con los pensamientos de Dios, que es lo mismo que conocimiento de la Biblia. Pero entre más conocemos la Biblia, más estamos aprendiendo cómo piensa Dios. Sí, todo vuelto, todo envuelto, sí, sí. Pero entre más conocemos la Biblia, más se nos alinea nuestras categorías. Entonces, entre más estemos empapados de la palabra de Dios, más por naturaleza no vamos a ir desviados a lo loco con algún pasaje. No se nos va a ocurrir tonteras. Por ejemplo, Ageo. Entre más estamos empapados del Dios de pacto que plantó el templo, lo importante del templo, el tabernáculo, todo el asunto, Salomón y el templo, y ahora exiliados, derribado todo, vueltos a la tierra, profecías y todo. Entonces, si estamos empapados de ese flujo, ese obrar de Dios, no se nos va a ocurrir de que esto es un sermón sobre dar ofrendas a la iglesia hoy. Ni se nos va a ocurrir, porque vamos a estar alineados con ese Dios que lleva una historia, ¿verdad? Entonces no hay sustituto, hermano, no hay sustituto para... Vieras qué vergüenza cuando entré al seminario, Westminster, dieron un examen de conocimiento bíblico y nos asustamos todos, ¿verdad? Y tomamos el examen. Para mí fue fácil, gracias a Dios. Mis padres me instruyeron en la palabra de Dios bien y no tuve problema. Otros hombres mayores que yo, porque yo era carajillo, no pasaron el examen. Y no podían avanzar, les dejaron empezar los primeros cursos, pero no iban a dejarlos. ¿Sabe cómo los vi, hermano? Los vi con libros de niños, de las historias de niños, sentados en un aula, leyendo. Es que yo no sé, yo no conozco nada de esto, no sabía en el Antiguo Testamento. Y fallaron el examen de entrada, de conocimientos básicos. Qué tristeza. Yo vi hombres llorar. Fatal. Entonces, hermanos, no hay sustituto para el conocimiento, nada más el conocimiento de la palabra. 7, eso era para hoy. ¿Por qué el estudio gramatical es importante? ¿Qué les pareció este capítulo, hermanos? A mí me encanta la gramática. A mí me encantan los participios y objetos y todo esto. Está lindísimo. Preposiciones. Eso es una delicia. Objetos directos, indirectos, subordinada. Si usted se siente flojo en la gramática, lleve un curso en línea o algo, porque las relaciones gramaticales es pura lógica. La gramática es lógica.
Entonces no es difícil, a menos que usted no es lógico y entonces sí necesita ayuda. La gramática es súper importante. Más el hebreo tiene su matiz gramatical particular. Quiasmos, ¿verdad? Los quiasmos son importantes, nos ayudan por lo menos. Pero oiga, en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, se necesita manejar gramática bien, porque se hace grueso los pasajes doctrinales de Pablo, ¿verdad? Y la gramática nos ayuda a identificar el punto principal y los subpuntos. Entonces, número uno, ¿por qué el estudio gramatical es importante? Tengo 2 puntos aquí. Ajá. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? No han dicho ninguna de las 2 que yo tengo apuntado. ¿Cómo? ¿Transmitir qué? Hay un término, ¿sí? Empieza con C, pero no lo digo aquí. Está comunicando. Yo tengo aquí cosmovisión, eso no se dice. No se dice cosmovisión. ¿A dónde está eso? Ahora no lo veo. Bueno, ahí está. Em, entonces, es importante el estudio gramatical porque estamos comunicando la cosmovisión de Dios y se tiene que comunicar correctamente. Y el otro punto es muy sencillo. Es importante el estudio gramatical porque cada palabra es inspirada por Dios. Cada palabra, cada frase es inspirada por el Espíritu Santo y merece, por ser divina, merece nuestro empeño. Entonces, hermanos, inspírense, anímense, emocionense con gramática. Es una belleza. Responda a la siguiente afirmación. No podemos saber con certeza lo que los autores de la Biblia querían decir, ya que hay un abismo de tiempo que nos separa. Eso lo dicen los teólogos de la liberación y los liberales, y tal vez algunos ni tan liberales, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Tenemos una respuesta a ese escepticismo? Oiga, hoy están todos deprimidos. Y dale el micrófono, pásale el micrófono. Dice que la Biblia no son frases sueltas, sino que es todo un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Para redactarlo es un texto completo con toda la riqueza gramatical posible. También puse que también se tiene todo el contexto histórico que los mismos libros van dando Ajá. uno al otro, como por ejemplo los libros de los Hechos, que da el contexto de todas las cartas de Pablo. Ajá. Em, Y no podemos saber lo que decían los hebreos o los que escribían en griego, no tenemos idea de qué pudieran haber estado diciendo, o hay una forma de sí saber. y ahí puse que la Biblia es el documento que tiene más copias para comprender lo que los decían los autores originales. Que no hay otro documento en la tierra que tenga tal respaldo, y esto hace que se pueda lograr dar con lo que el autor quiere decir con mucha mayor fidelidad. Ok, no tanto copias, Jonathan, no tanto muchas copias, pero otra cosa también. Yo puse que esta afirmación es falsa, ya que los lenguajes tienen reglas compartidas y entre más ejemplos hay de algún escrito, más fácil es la interpretación de las relaciones de las palabras en el contexto y el uso de los términos y frases, además de comentarios posteriores que nos ayudan a comprender este. Ok, hermanos, mire,
tenemos otra literatura en hebreo y arameo que nos ayuda a saber lo que estaban diciendo. Mentira, este escepticismo, ¿cómo se llama? Negativismo, no tiene fundamento alguno en la gramática. Mentiras que no se puede saber. Tenemos, y oiga, la traducción al griego del Antiguo Testamento fue providencial, porque de griego todavía se habla griego, ya es diferente un poco, pero griego se sabe a ciencia cierta, y el Antiguo Testamento tenemos otros documentos, no tantos en el hebreo viejo, ¿verdad? Algunos, otros idiomas, documentos en idiomas hermanos del hebreo que nos ayudan, y tenemos la Septuaginta, ¿verdad? Y tenemos los judíos que estaban comentando el Antiguo Testamento todo el tiempo, el Midrash, el Talmud y los comentarios de los judíos. Entonces, mentiras de que podría haber algún término que solo se ocurre una vez, que dudamos de su significado, pero eso no va a afectar nada, ninguna doctrina, ¿verdad? Creo que la afirmación, digamos, es maliciosa porque, por ejemplo, yo le decía a una persona que decía esto mismo hace tiempo: ¿cómo sabe usted que la Ilíada de Homero no es algo real, no es una historia real? Dice, por cómo fue escrito, correcto. Igual la Biblia es un texto antiguo también. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué implica para el predicador el hecho de que Dios escogiera el lenguaje humano para comunicarse? Es lo mismo. Es a través del lenguaje que se comunica nuestra cosmovisión. No hay otra forma que usted tenga una perspectiva del mundo sino por lenguaje. Aunque usted sea un sordo, el lenguaje corporal le enseña no tan bien. Y si usted es un ciego, pero sí puede escuchar, es el lenguaje que le va a enseñar su perspectiva sobre el mundo. Esto es importante, esto es súper importante, hermano. La cosmovisión de un niño, la cosmovisión de un adulto, ya es tarde porque ya tiene su cosmovisión hecha, pero se transmite mediante el lenguaje. En el puro principio, bueno, yo tengo un monograma, librito sobre una, una ponencia sobre el lenguaje, se lo recomiendo, porque es muy filosófico el hecho de que Dios habla y luego crea al ser humano que puede entender habla humana, y le habla Dios a Adán y Eva, dándole su cosmovisión. Guarde el huerto, cultive el huerto y no coma de este árbol. Es todo lo que tenía que saber en ese momento, ¿verdad? Creo que la implicación es para nosotros que, bueno, que presentamos el mensaje del Evangelio al mundo, nosotros en instruirnos en el lenguaje que ha sido escrito la Claro, palabra del Señor. claro. Sí. Ok, para terminar esta parte, utilizando los ejemplos en el capítulo, escoja otro texto para analizarlo. Ya usted puede pasarme entonces después la tarea de preposiciones. ¿Qué decía? ¿Qué quería decir? Ujú. Es que yo traté en el sermón de aplicar en la página 116, SICAN hace unos círculos Ujú. para poder ubicar el tema pactual dependiendo de la manera explícita en que se encuentre. Pero me cuesta ubicar el círculo cuando se relaciona con el Nuevo Testamento. Digamos, en mi caso, era Primera Tesalonicenses 5, del 21 al 22, y no supe cómo ubicar mi texto dentro del círculo. Yo supuse que estaba en la periferia del punto 4, pero no supe cómo hacerlo con el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. ¿Primero o segunda? ¿Segunda o primera Tesalonicenses?
Primera, ¿verdad? Sí, primera, capítulo 5. Ujú. La página de SICAN es 16. Y el primer Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Ok, yo encuentro, uy, yo necesito cinta, me está rompiendo. Encuentro dónde vamos a buscar el contexto evangélico, el contexto teológico, vamos a llamarlo contexto teológico que va a ser pactual, ¿verdad? Ya yo lo vi. Sí, en el 5, el capítulo 5, del 1 al 6. No, lo vi en 1, 9 y 10. Ese es pacto. Vea, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Todo, Ok. todo referente, Sincan dice, son términos pactuales. Ira, Ok. ídolos, redención, todos nos ubica. Y yo no lo ubico tan lejos, yo lo ubico casi aquí. Ok, ya entendí entonces. Es que yo pensé que la ubicación era del texto en sí. Es Es que el el texto es contexto la lo que hay que carta, ubicar. Exacto. Ok, ya el entendí. texto es la carta. Ah, ok, ya Usted entendí. va a predicar una parte del texto. Ah, ok, ya entendí. Sí, yo pensé que tenía que buscar los versículos ahí, no. La carta en sí es todo un tema que tiene, y así es como lo Sí, ubico. Ah, sí. ya entendí. Y ahí está obvio, ¿verdad? Dale a tomar café. Vamos a tomar café, Dani. ¿Listo, Dani? Listo. Seguimos con esta clase número 7, la segunda mitad de la clase 7 para los que nos están acompañando por la transmisión. Saludamos a Esteban, que no pudo venir. No sé si a Mario le pasaron el link o no. En Pasión se llama el título Pasión en el púlpito, no Pasión por el púlpito, que algunos de ustedes ponen. Ese no es la versión oficial. Sí. Ah, es que así es en el sílabo. Ah, sí, cierto. Ok. Em, ¿Cómo sabemos que la respuesta de gratitud es una respuesta muy importante para el cristiano? La respuesta es súper sencilla. Vamos a la página 78. Es menos complicada que esta. Yo puse porque esta debe ser una respuesta natural, inclusive exigida en respuesta a la misericordia. En Romanos 1, Pablo condena al infierno a los que no le reconocieron ni le dieron gracias. Eso es lo que destaca. No agradecieron a Dios. Entonces, número 2, ¿se siente usted agradecido con Dios a menudo después de un sermón? Micrófono. O sea, esa pregunta estuvo muy buena porque la verdad, como constantemente predico en la iglesia, la verdad es que me di cuenta que a veces estoy muy enfocado, sobre todo dependiendo del tema, más en la audiencia, en yo sentirme agradecido. Pero sí me ha pasado que cuando yo escucho un sermón, sí me siento agradecido, pero creo que igual debería ser cuando lo estoy preparando, porque igual estoy aprendiendo o estoy viendo algo
para mí, eso sí. Yo creo que esta pregunta es mortal para los que predican. Porque, ¿y por qué es, Cristian? Porque no nos sentimos, sentimos otras cosas, ¿verdad? Porque no sentimos gratitud. Es malo lo que, la respuesta ¿Será correcta. por lo, Estamos pensando en nosotros mismos. o inclusive por lo mecánico de semana a semana, hacer, de eso hablaba con Cris ayer o ahora, lo mecánico de semana a semana, hacer un sermón, ya se vuelve, o sea, realmente es un trabajo, pero se vuelve un trabajo, ¿verdad? Que ya usted nada más lo hace y punto, sin ninguna No podemos emoción. perder el enfoque, hermanos. Nuestro sermón, recuerde, escuche bien, obedece número 3. ¿Qué papel jugaba la gratitud en la religión bíblica? Nuestro sermón, de nuestra parte, es una ofrenda. Es una ofrenda a Dios. Debe ser. Nuestro sermón debe ser presentado como ofrenda a Dios. Y mi esposa y yo estamos leyendo el Pentateuco con lupa. Y las veces que tenían que presentar ofrenda de gratitud, ofrenda mecida, era de gratitud. Mecían la ofrenda en saludo a Dios de gratitud. Todas las ofrendas mecidas, ofrendas de paz, eran de gratitud. Y es una y otra y otra. Siempre pensamos que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran por pecado. No, esos eran pocos. La minoría de los sacrificios eran por el pecado. La gran mayoría era de gratitud. Las primicias, las cosechas, etcétera, etcétera. La gran mayoría era de gratitud. Hermano, el catecismo de Heidelberg lo tiene claro. ¿Cómo conocemos nuestro pecado y miseria? La ley de Dios. ¿Cómo podemos vivir en este consuelo de Dios? Conocer redimido en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo mostramos nuestra gratitud mediante nuestra obediencia? Y es toda la última sección del catecismo, la parte principal, la parte más larga, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, todo viene en la tercera parte sobre cómo agradecemos a Dios. Esto es súper importante. Tenemos que aprender a predicar siendo agradecidos. Yo no siempre he sentido. Este mismo ejercicio a mí me ayudó también a enfocar, a enfocar cosas principales, ¿verdad? 4. Tome una concordancia, apunte una lista de las cosas por las que se dan gracias en el Nuevo Testamento. ¿Quién tiene el micrófono por aquí? ¿Qué apuntaron? Sí. Bondad y misericordia, 2 Corintios 9:15, por la salvación a través de Cristo, 1 Corintios 15:57, redención, Colosenses capítulo 1 del 12 al 14. ¿Otra persona? Muy bien. ¿Quién más? ¿Otras cosas? Yo Ah, puse que Pablo dio gracias por la compañía de los hermanos, Hechos 28. Pablo da gracias por la fe y amor de la iglesia, Colosenses 1. En 1 Timoteo 4 nos da gracias por disfrutar los alimentos con acción de gracias. Si leemos la Biblia, eso es del Nuevo Testamento, si empezamos del Viejo, de todo, por todo, hermano. ¿Por qué no debemos dar gracias según la Biblia? Porque en alguna parte, toda cosa buena, ahí se va a mencionar, ¿verdad? El alimento, la protección de Dios, la providencia de Dios, la salvación, por supuesto, sus dones, la familia, la mujer, los hijos, todo, ¿verdad? de hecho, bueno, yo que estoy empezando con el tema de la teología del pacto, me llamó mucho la atención cuánto agradecimiento se da por lo que decía Alejandro, por la iglesia y los hermanos y la fe de ellos, Sí, la comunidad. Pablo siempre empieza, doy gracias a Dios por todos ustedes, en cada epístola, menos Gálatas. Gálatas los regaña de puro principio.
según el Heidelberg, ¿cuál debe ser la principal motivación de nuestra obediencia? La gratitud. Ok. Entonces, hermanos, mire, con este punto estamos hablando de las emociones que deben formar parte de este momento que estamos llamando el sermón. Y hemos visto que son todas. Ahora, no en todo sermón se va a recorrer todos. Desde ira, tristeza, llanto, maravilla, gozo, alegría y gratitud. No, no todos. Pero puede haber porciones del sermón que toca varios, ¿verdad? Y la gratitud, oiga, qué necesario es desarrollar en el pueblo de Dios la gratitud, hermano. Vivimos en un mundo que produce ¿qué? ¿Qué es lo que fomenta el mundo en el espíritu de la gente hoy? ¿Qué actitud hacia los bienes y hacia el matrimonio y hacia la felicidad? ¿Perdón? Y lo merezco. Y si no lo alcanzo, saco un préstamo. Me deprimo, busco un psicólogo, etcétera, ¿verdad? La gratitud, hermano, un espíritu agradecido es indomable, ¿sabe? Es indomable. Ve a Pablo con quién estuvo en la cárcel en Filipos, con Silas. Pablo con Silas, metido en ¿cómo se llaman las cosas esas? ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Cepo, en el cepo. Bueno, cepo es un cepo. O el cepo es el lugar más profundo. Bueno, ahí con las manos y los pies en esa cosa. ¿Ah? Y cantando. Y cantando. No estaban pidiendo al Señor, Padre, líbranos. Estaban cantando. Guido de Bre, en el fondo de la cárcel donde caían todos los orines y las heces, en el invierno de Bélgica, muriéndose de frío y de ratas y de mala nutrición, escribe una carta bellísima a su mujer. Y le dice, amor, es larga, es linda, la hemos publicado en el boletín de CLIR. Dice, amor, no llore, por favor, yo sé que me van a colgar, pero Dios nos dio 5 años, tenemos nuestros hijos, por favor no llore. Más bien Dios me va a dar el privilegio de ser mártir por él, eso es un privilegio, alegre, se le dice, oiga, ¿quién escribe cartas así? ¿Cómo? Y ahora solo ataques de ansiedad. Entonces, hermanos, este punto es importante. Pidamos ayuda de Dios para poder fomentar gratitud en los sermones, porque un pueblo no agradecido en extremo le falta mucho. Y Dios tenía a su pueblo constantemente haciendo rituales de gratitud. Traiga otra vez. Tenía que decir en Deuteronomio 20 no sé qué, para cuando antes de traer sus primicias, tenía que hacer toda una gran confesión. Mi padre era un arameo errante del otro lado del río y descendimos a Egipto, nos esclavizaron y Dios nos libró con mano poderosa y brazo extendido y nos trajo a este lugar y a mí me dio esta cosecha que hoy traigo las primicias y doy para la viuda y el huérfano y levita también. Tenía que hacer toda una confesión de gratitud verbal. Dios decía, dígalo, dígalo otra vez. Don Guillermo, la tradición de que el papá narrara esa historia en la Pascua viene de esa misma gratitud, ¿verdad? Igual. Éramos esclavos, Dios nos libró y hoy estamos con nuestra herencia. Igual. Sí.
En la conclusión, ya hicimos la conclusión, ¿verdad? También para hoy. ¿Cuál es el peligro real de enfatizar el intelecto sin ponerle atención a nuestra respuesta? Hay un error, respuesta emocional. Ya hemos hablado de esto mucho, ¿verdad? ¿De qué? Dice también que es la puerta al modernismo y al liberalismo teológico, enfocado en, que es el enfoque del cristianismo moderno a un pelagianismo antropomórfico. Sí. Las aberraciones cristianas, pues se han ido algunas aberraciones por emocionalismo sin intelecto. El pentecostalismo loco, yo tengo uno al frente de mi casa. Sábado y domingo fatal. Usted también. Ya conocemos esos. Pero el liberalismo, el apostatarse de la fe, se da cuando se pierde lo vivo, la pasión por la verdad, y se vuelve mero intelectualismo. Y es por eso que mucho arminianismo se termina en liberalismo, porque el arminianismo es puro hombre, su raciocinio, su voluntad, y termina. Ahora, es lamentable que en el campamento reformado se haya visto liberalismo también. El liberalismo reformado es peor que el liberalismo arminiano. ¿Por qué? ¿Por qué el liberalismo reformado es peor, más nocivo, más peligroso? Es más razonado. Como los reformados son teólogos de peso, su liberalización es mejor razonado, mucho más filosófica, más peso, más histórico, más todo. Un Karl Barth, usted lee un Karl Barth y usted dice, wow, tremendo esto. Y después hay alguna cosilla que parece raro, pero usted sigue, pero Barth es un liberal. Usted puede leer trozos de Schleiermacher, que ni creía en el Cristo resucitado, y usted dice, wow, habla del Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Después llega y dice, bueno, no estamos hablando de una resurrección literal, aunque habla del Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, y toda esa gente tuvo mucha influencia, Schleiermacher, eh, Harnack, Barth, ¿verdad? Entonces, unir las dos cosas, no perder lo vivo y obviamente también lo intelectual. ¿De qué manera se debe preparar la parte emotiva del sermón junto con la parte intelectual? ¿Cómo se hace? Y está muy sencilla la respuesta que puse. ¿Cómo se debe conectar la parte emotiva con la parte intelectual? ¿Qué pusieron? ¿Contestaron? Página 80, último párrafo. Queda la pregunta para los predicadores. ¿Cuánto tiempo de preparación se le debe poner a este aspecto de unir la parte emotiva con la parte racional? Por mi experiencia hasta ahora yo respondería más, más tiempo de lo que muchos están poniendo. Comentarios o preguntas sobre algo de estas herramientas. ¿Les ha servido? ¿Les ha servido esta lectura, hermanos? Espero que sí. Tengo 2 cápsulas. Entonces, relacionado con
esto que estamos hablando. Cuando estamos hablando de inspirar a la congregación con algunos de los aspectos emotivos, sea temor, maravilla, gratitud, cualquiera, no es tan efectivo. Tomemos temor, tomemos uno que es temor, ¿verdad? No es tan efectivo, hermanos, decirle a la iglesia, usted debería sentir temor. Y eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Les decimos lo que deben sentir, pero sientan alegría, hermanos, alégrese. A veces mi congregación está tan silenciosa que yo digo, no, nadie dice amén. Y por ahí una hermanita, amén, ¿verdad? Pero no es muy efectivo decirle a la iglesia, hermanos, vea que este pasaje nos enseña que debemos tener temor. Vea la diferencia. Ananías y Zafira mienten, caen muertos. Y versículo 11, todos temieron. Uno dice, entonces hermanos, mire, debemos temer, tenga temor de Dios. O otra forma de presentarlo. Ananías miente al Espíritu Santo. Pedro desenmascara su mentira. Dios lo castiga y muere en el instante. Lo llevan los jóvenes a enterrar y entra su esposa. Exactamente lo mismo. Se pusieron de acuerdo para aparentar, bondadosos como Bernabé acababa de hacer. Ellos querían figurar, pero no ante Dios, ante los hombres. Y Pedro le interroga, ¿en cuánto bendices la propiedad? Tanto, dice, igual que Ananías. Ay, mi hermana, ¿cómo es posible que puedas mentir al Espíritu del Señor? Las palabras del texto. Y Dios la castiga. Y vea versículo 11, hermanos. Y cayó temor sobre todo. ¿Cómo que no? Y continúa. No les he dicho que sientan temor, pero es mucho más efectivo relatar el pasaje para que entren en el momento que estaba sucediendo y van a sentir temor a un Dios que mata gente. Entonces, con cualquiera de las emociones, hermanos, trate de evitar. Ahora, yo lo hago. Aquí es de maravillarnos, hermanos, y así, y uno invita, le motiva al pueblo. Yo no estoy diciendo tajantemente, nunca les diga que hagan una de estas cosas. Más bien, necesitamos más de decirlo. Pero antes de decirle así superficialmente, lleve el pueblo a que lo experimenten primero, y cuando ya lo han experimentado, entonces decimos, gloria a Dios, nos maravillamos hoy ante este mensaje, etcétera, ¿verdad? Eso primero. Segundo, el oficio de profeta, que nosotros los pastores ocupamos es la continuación del oficio de profeta, subprofeta. Cristo cumple, profeta, rey, sacerdote, Él es el último. Pero la iglesia, al ser apostólica, y nosotros la continuación de el mensaje apostólico y profético, el oficio de profeta en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, era identificarse con el pueblo. Inclusive Jesús, que no era pecador, se identificó tanto que murió por nosotros.
Todos los profetas de la Biblia se identifican con el pueblo, sufren con el pueblo. Jeremías fue llevado de Jerusalén a la fuerza. Ahí murió en el desierto rumbo a Egipto, ni se sabe dónde. Los demás presos, apaleados, aserrados en dos, secuestrados, Daniel llevado en el exilio. El oficio del profeta es identificarse con el pueblo, sufrir con el pueblo. Fíjese en Daniel 9, hermano. En Daniel 9, Daniel ora una oración que no se le aplicaba a él en nada, pero él habla en nosotros. Dice, en el año tal, miré atentamente, 9:2, Daniel 9:2, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta de Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro, ya se cumplieron entonces, él estaba viendo y se cumplieron. Entonces empezó a orar y oiga cómo ora. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Daniel se identifica con el pueblo en ese momento en exilio. Según de Corintios, para que veamos que esto no es simplemente algo del Antiguo Testamento. En En 2 Corintios 4, Pablo dice, 4:11, nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, en vosotros la vida. Pablo se derramaba por la iglesia en Corinto. Y capítulo 11 de este mismo, capítulo 11, ya usted conoce, 23 en adelante, trabajos, azotes, cárceles, peligros, 5 veces 40 azotes menos 1, azotado con varas, una vez apedreado, etcétera, etcétera. Pablo se identifica con la humanidad, con los corintios, con quienes tuviera que identificarse por llevar el evangelio. Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos, ¿cuál es el punto de esto? Nosotros sí hablamos en nombre de Jesús, porque es palabra de Cristo, pero hablamos a nosotros también. No somos Jesús, recordemos. Somos embajadores de Jesús, heraldos de Jesús, pero esta palabra viene primero a mí. Y es por eso, yo creo que lo tocamos una vez en una de las clases, hablamos de que es mejor utilizar nosotros, no usted, no ustedes lo que tienen que hacer, nosotros. Somos embajadores, pero no somos Cristo. Y la palabra y el modelo de los profetas, toda la historia era que se identificaban y sufrían y sufrían las consecuencias malas junto con el pueblo. Por eso, hermano, el llamado a pastorear no es jugando. Es un sacrificio verdadero y Pablo habla de ser derramado. Y esos términos del sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces recordemos que nuestro sermón es una ofrenda a Dios, y la palabra que traemos, la palabra de Jesucristo, primero habla a nosotros, y esto implica nuestro propio testimonio y nuestra actitud de humildad con que lo presentamos. ¿Algún comentario, hermano?
Para la próxima vez, ¿dónde está? No se apuntó la final tarea de estos en principios. Apéndice 1 y 2 con las preguntas para la próxima clase. Y esta es la forma en que van a presentar su sermón. Lo van a grabar todo en la casa, como si lo estuviera exponiendo a la congregación. Si su esposa quiere sentarse como público, bien. Y si no, enciérrese en un cuarto. Espero que su teléfono capte 30 minutos, porque no quiero que sea más de 30 minutos. Lo van a grabar y lo vamos a subir a un canal que estoy preparando todos juntos. Y vamos a volver a hacer otra vez comentarios unos al otro. ¿Me explico? Lo graba todo, se comunica conmigo, estoy coordinando con Reina y vamos a tener, no sé si es YouTube de Farel o otro YouTube, y vamos a colocar solo para nosotros, nadie más lo va a poder ver, va a haber una clave para poder entrar, ¿verdad? ¿Sí? Esta semana. Si usted lo predica en la iglesia, es mejor. Si usted lo predica en la iglesia y lo graba, guárdelo. Sí, está bien. Sí, está. No. Próxima semana nos repartimos. Sí, pero tenía un examen. ¿Cómo? Sí. Tal vez. Ahí hablamos el próximo martes. Legalmente son 10 semanas. Tengo 10 semanas, ¿verdad? No sé. Con video. Con video. Sí, es el examen final de aplicar todo lo que hemos hablado. Allá, ¿cuándo lo hace? De ayer en 8, de antier. Ah. Bueno, vaya haciéndolo. Está bien. Vayan haciéndolo. Si puede hacerlo en iglesia, mejor. Y si no lo hace en la casa, taco y corbata, Priscila y Ezequiel sentado en la banca. Que solo diga amén, nada más. Ujú. Si traen, ya todos me habían pasado su sermón y le hice comentarios. ¿Ah? Sí, pero no lo quiero leer. Entonces, vámonos así como están y se va a criticar contenido, se va a criticar y entonces al que a usted le toque, tiene que determinar Rodney Wood, si es evidente que tomó en cuenta Rodney Wood, principios y pasión. ¿Ok? Y Sincan, que es también principio clave, habla de lo mismo del marco pactual. ¿Ok? Vamos. ¿Perdón? Bueno, ya
pensándolo bien, haga este trabajo como examen final. Para el próximo curso retomamos Sincan. Sí. Próximo curso de homilética. Entonces, ¿queda claro, hermanos? Sí. Sí, hay 2 apéndices que me tiene que dar próximo. Entonces, vea, no nos reunamos el próximo martes. Vaya haciendo su sermón y mándeme por aparte por el WhatsApp. Mándeme por WhatsApp las respuestas del apéndice 1 y 2. ¿No tiene preguntas? Yo creo que sí. ¿Ah? Ah. No. Ok, se eximieron todos. Ok, listo. Ah, por eso no estaba en la tarea. Si quiere. Sí. No olvidemos avisar a Fernando, Jaime. No olvidemos avisar a Fernando. Entonces, el próximo martes no nos reunimos, que todos van a estar trabajando en su sermón y yo les mando el sitio donde lo vamos a subir. Trate de que la grabación sea, sí, trate de que sea de mejor calidad posible. Sí, claro. No, lo ideal es en iglesia, si puede. ¿Cómo? En última instancia. Sí, para este domingo que viene. Porque está bien, está bien. Ah, casi se me olvida, hermanos, importantísimo. Vea, estaban preguntando sobre recursos. Alguien surgió sobre qué recursos hacer. Rodney Wood se contradice. En una parte que leímos, él dice, tal vez usted no tiene comentario, esto, pero usted tiene la Biblia. Pero al final de Rodney Wood, dice aquí atrás lo que no dijo en todo el libro. Por ejemplo, ¿dónde está? En la página 91. En la página 91 dice, la interpretación tiene que hacerse en la comunidad cristiana. Debemos hacer el trabajo de interpretación dentro de la comunidad de la iglesia de nuestro Señor. Packer dice, usualmente y ciertamente no de manera plena, el entendimiento no ocurre fuera de la comunidad de fe. Dios ha llamado a una feliz dependencia los unos a los otros en los trabajos de interpretar lo que nos ha dicho. Tenemos que aprender unos de otros. Y en la página siguiente, se cuenta sobre la trampa del individualismo. Intérpretes que han vivido en los siglos anteriores al nuestro. Entonces, él anima a que usted eche mano a comentarios y otros recursos. No lo decía antes. También habla de cristocéntrico por aquí en algún lado. Dice que todo debe llegar a Cristo, pero página 87, la persona y obra de Jesucristo son el foco central de toda la Biblia. Pero vean hasta 87 para decirlo. Y no lo había dicho antes. Entonces, esto tiene utilidad limitada en cuanto al proceso. La fortaleza de esto es la parte gramatical. Todo lo que es contexto, todo el ejercicio, eso es excelente. Úselo para eso. Pero por eso nosotros vimos otros para orientarnos teológicamente y temáticamente, ¿verdad? Entonces, hablemos de comentarios. Alguien me preguntó a mí, ¿cuándo empiezo a leer
otros comentarios y sí los leo. Y tengo montones, si usted ha ido a mi casa y conoce mi oficina, tengo montones de recursos. Varía según el pasaje que estoy estudiando. A veces me emociono, saco el griego, estoy, ¿verdad? Y después, pero muchas veces leo, empiezo a bosquejar, empiezo a anotar, porque primero anota, ¿verdad? Lo primero es empezar a anotar como Rodney Wood. Eso es lo que hago, yo lleno hojas y luego ya va formando. Pero muchas veces empiezo. Si este es Hendrickson, busque los comentarios de Hendrickson todos. Y él es predicador y él organiza su ponencia para predicadores. Entonces, yo leo, o Calvino, entonces yo leo, si tengo un sermón sobre el mismo pasaje de Calvino, leo el sermón. Obviamente va a ser diferente, otro tiempo, otro contexto. Entonces, yo realmente voy con un diálogo, el diálogo de la Biblia conmigo y con otras fuentes. Entonces, yo no le puedo decir cuándo, si primero hago todo mi recurso, después voy a los comentarios, para mí sería perder tiempo, porque ¿qué pasa si Henry dice, no, usted está loco, eso no es lo que dice, pierdo tiempo? Entonces, yo básicamente lo hago en paralelo, ¿verdad? Ahora, comentarios, tenemos del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? El anglicano. Ryle, J.C. Ryle. ¿Eso es Antiguo Testamento o Nuevo? Solo Nuevo. Está J.C. Ryle, que es muy bueno, Hendrickson, muy bueno, y algunos de Calvino, Romanos y Hebreos del Nuevo Testamento, nosotros hicimos Pedro, y tenemos el Antiguo Testamento. Una buena introducción al Antiguo Testamento. Esto tiene libro por libro. Reyes. Este es Young, A.J. Young, fenomenal. Westminster, viejo. Grande. Este, no sé si se consigue ese todavía, ya no. Imprimámoslo. Si lo puede conseguir, E.J. Young, gran teólogo del Antiguo Testamento. O otro, introducción a la Biblia. Entonces va libro por libro. Antes de que usted predique un pasaje, debería leer una introducción sobre el libro. ¿Cuál? Sí, eso es otro. Eso es uno bueno. Ujú. ¿Sí? Ahora, esta Biblia de Ligonier tiene excelente introducciones a todas las Biblias. Esto prácticamente es una biblioteca aquí, ¿verdad? Las notas le ayudan, pero ¿sabe cuáles son mejores notas? Uy, ¿sabe qué son mejores notas, hermanos? La Biblia Harper. La Biblia Harper. Está en Peniel. Ah, bueno, está carito. Pero la Harper tiene comentario, no versículo por versículo. Es más temático sobre asuntos. A veces no hay mucho, pero a veces vea este comentario. Vea, es larguita, ¿verdad? Entonces, yo uso mucho la Biblia Harper y sus notas son súper útiles. Le va a ayudar a definir ciertos términos, le da un enfoque histórico a veces, etc. Pero la Biblia de Ligonier, este libro es un tremendo recurso porque atrás inclusive tiene mapas que son imprescindibles, mapas, tiene las confesiones, tiene una concordancia bastante extensa, los catecismos que usted tiene ya en una sola Biblia, puede referirse a los catecismos, incorporarlos en el mensaje, no tiene que estar pidiendo otros libros.
etcétera, etcétera. Esto es súper recomendable. Esto está en mi escritorio, ¿Qué? Más condensada, pero mejor esta. Sí. Ahora, hay otras joyas, hermano. Este Edersheim tiene La vida y tiempos de Jesús, no sé si está en español eso, Life and Times of Christ, y está en español, y esto sobre el Antiguo Testamento. Edersheim fue un judío cristiano, y estos libros de él son tremendos. Él tiene otros pequeños, el templo, costumbres, usos y costumbres de los judíos, todos son muy buenos, ¿verdad? Y están muy bien hechas. Uy, qué bonito esto, vea. ¿Cuántos estaban conmigo en el curso de Antiguo Testamento? Aquí están los asirios, mire, alianza con Sargón, avance asirio. Qué interesante esto. Em, Perdón. Kistemaker es junto con Hendrickson, es parte de la serie de Hendrickson. Sí. Él hace lo que Hendrickson no hizo, murió. Murió Hendrickson y Kistemaker terminó. Entonces, recursos como estos, dice Lester que solo queda uno en Clear abajo. Seguro es carito. Entonces, vayan haciendo su biblioteca. Hermanos, recomiendo libros físicos que usted marque con su lápiz, que usted lea. Está comprobado que si usted estudia un libro, lo va a recordar mucho más que si lo busca en inteligencia artificial rapidillo. Es que usted se lo va a grabar y usted está economizando tiempo. Usted cree que está ahorrando tiempo en una búsqueda rápida. Es mentiras, usted se olvida de eso. Pero usted lo busca pacientemente en Edersheim, paga plata, toma tu libro y lo tantea, lo acaricia y lo abre y lo marca. Usted no se olvida de lo que va a leer, se lo aseguro. Oremos. Padre, gracias te damos por este curso. Dios, te doy las gracias por mis hermanos aquí presentes, tan fieles que han sido, y el esfuerzo que han hecho, Dios, y pido que tú bendigas ese esfuerzo. Padre, queremos gozarnos, alegrarnos, queremos temer delante de ti, queremos ser siervos, heraldos, pues apropiados, llevando tu palabra, y queremos tener corazones agradecidos, Padre. Así que ayúdanos, es mucha la tarea, es alta la tarea, Dios. Eh, Ninguno es apto en sí mismo, y es por eso que humildemente te pedimos en Cristo que tú permitas que nosotros, lejos de estorbar tu palabra, podamos ser fieles transmisores, fieles heraldos, fieles portavoces eh, de Jesucristo y su evangelio. Llévanos con bien, Padre. Bendice a los que no pudieron estar por enfermos, Dios. Oramos por ellos también. En el nombre de Cristo. Amén y amén.